Oramos, hermanos. Padre, solamente tú eres digno de ser honrado, glorificado. Y te adoramos, Señor. Exaltado sea tu nombre ahora y siempre. Gracias por Amén. este tiempo. Gracias por este tiempo que tú nos das para poder conocerte más en cada momento. Sí, Tú eres Dios, eres tan grande, Señor, que necesitamos de tu enseñanza continuamente. Queremos verte más y más en tu palabra, tu bendita palabra, la que dejaste para que te conociéramos. Tú eres bueno, realmente bueno con nosotros. Gracias, Padre, otra vez por estos minutos en que el hermano ha de exponer y será sin duda para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y aportará para alcanzar la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, y tu bendición sea para con todos y recordamos, Señor, aquellos que han sufrido pérdida, Señor, que puedan experimentar en este momento duro tu consuelo y Señor, elevar, Señor, si la hemos quitado, elevar nuevamente la mirada a ti. Gracias por tu espíritu a nosotros, Señor, que nos has sellado para el día de redención. Este tiempo, Señor, delante de ti, y estamos expuestos a lo que tú nos vas a hablar. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenas tardes a cada uno. Es una gran bendición poder seguir compartiendo un poco el material y pautas sobre cómo estudiar la palabra de Dios, ¿no? Quería también animarlos a entender que la hermenéutica en sí, como clase, no implica tanto el hecho de poder hacer tareas, ¿no? O sea, yo sé que hay tareas, hay preguntas que son también para ir evaluándose ustedes mismos si entienden, ¿verdad? Pero sobre todo el tema de la hermenéutica es poder practicar, practicar y practicar para poder comprender y llegar a comprender mejor la Biblia, la palabra de Dios. Y como bien decía la frase de las notas cuando iniciamos la materia, el propósito de la hermenéutica es leer la Biblia. Leer la Biblia, leer la Biblia y leer la Biblia. Y claro que todas estas ayudas sirven, obviamente, para traer más luz a diferentes temas, saber cómo poder entender verdaderamente lo que el autor quería decir, lo que el que escribió quería, cuál era el mensaje, ¿verdad? Entonces, poder comprenderlo en su totalidad, ¿no? Y podemos tomar nosotros ejemplos muy prácticos en la vida para poder entender que los errores que cometemos, ¿no? Porque vamos a suponer que Atilio le escribe una carta a Rubber hoy, y yo estoy en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo espacio-tiempo cultural, y yo agarro la carta, o una copia de la carta que Atilio le mandó a Rubber. Es una carta específica, con un mensaje específico para él. Pero yo lo agarro, el mensaje no es para mí, pero puedo lo que Atilio le quería decir a Rubber. Ahora, imagínense que esa carta que Atilio le escribe a Rubber le agarra un adolescente dentro de 500 años, ¿verdad? Entonces, ahí ya la simple lectura no va a poder traer luz sobre el mensaje para que ese adolescente 500 años adelante en el futuro entienda lo que le quería decir Atilio a él.
Entonces va a ser muy difícil aplicarlo a su vida y va a cometer errores. Entonces lo que va a tener que hacer ese muchacho va a ser ayornarse o ponerse a tono con la cultura, la historia, con las costumbres que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Para qué? Para poder comprender un poco mejor la carta que Atilio le había escrito a Ruber. ¿Se entiende un poco los errores que podemos cometer a veces tratando de leer la Biblia? Que ojo, el Espíritu Santo nos habla directamente y el Señor mueve las circunstancias para que podamos entender su palabra, ¿no? Pero a veces cometemos errores de interpretación porque queremos traer todo a lo nuestro hoy, ¿no? Y imagínense que ya incluso la traducción de nuestra Biblia ya ha quedado un poco antigua, porque estamos hablando del año 1960, ¿no? Entonces ahí ya han pasado unos 60 años, sí, 60 años ya han pasado de esa traducción, ¿no? Entonces ya es algo que también, incluso algunas generaciones ahora, sobre todo los más chicos, se les hace difícil entender algunas palabras de la traducción del 60, de la Reina Valera del 60, porque son palabras que ni siquiera en el español se usan ya. Entonces, tenemos también que considerar esas cosas, ¿no? Entonces, la hermenéutica es eso, es poder seguir manteniendo vivo el mensaje, pero no sacarlo de su pureza, de lo que en sí quiere decir. Porque si no caemos en que cada uno, como en las clases anteriores veíamos, va a agarrar para sí lo que quiere que diga el texto y va a significar 15, 20 interpretaciones diferentes, depende de cuánta gente lo lea, ¿no? Y eso no puede ser así, el mensaje tiene que ser uno, interpretado por de una sola forma, pero sí habíamos visto que puede ser aplicado de diferentes maneras, ¿verdad?, en nuestras vidas, hoy, interpretando y aplicando lo que Dios decía en el caso específico de lo que habíamos dejado para leer en la vida de Jonás. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el libro de Jonás, de poder compartir algo ahí también en cuanto a datos, descubrimientos que hicieron de Jonás, de la ciudad de Nínive. Bueno, muchas cosas podemos aprender y podríamos estar las 2 horas hablando de lo que fue el ministerio de Dios, o sea, usando a Jonás con la ciudad de Nínive. Ahora, teníamos nosotros, habíamos culminado con las notas en la clase pasada, el día martes pasado, y una gran advertencia nos deja la Escritura allí en Gálatas 1, 8 y 9, ¿no? El apóstol Pablo decía que si cualquiera venía trayendo un mensaje diferente, incluso un ángel del cielo, ¿verdad? O a uno haciéndose pasar por autor de una carta como si fuera de Pablo. Dice la palabra de Dios que el tal sea maldito, ¿verdad? Anatema. Entonces, cuidado siempre con distorsionar el mensaje, ¿no? Hoy tenemos un peligro muy grande, que hay muchos en la vuelta que distorsionan el mensaje, lo alteran al mensaje y lo usan a conveniencia. Entonces eso tenemos que siempre nosotros tener el cuidado y el celo de mantener el mensaje intacto, ¿verdad? De no alterarlo, de no diluirlo, de no sumarle, como está, ¿no? Corremos el peligro, siempre la tentación de decirle, bueno, pero vamos a adornarlo un poquito, vamos a meterle algo más, vamos a agregarle, ¿no? No, como está el mensaje, el Señor, no podemos ser mejores que el Señor. El Señor dio su palabra y termina todavía incluso diciendo en Apocalipsis 22 que cualquiera que añadiera o quitara las palabras, ¿verdad?, de este libro, específicamente de la revelación que se le dio a Juan, tal persona iba a sufrir consecuencias nefastas. Entonces, tenemos que
tener siempre presente, hermanos, que cuando vamos a estudiar la Biblia, si vas a hacer tu devocional, si vas a hacer un estudio bíblico personal, tenemos que tener cuidado de tratar de siempre mantener el mensaje intacto, ¿verdad? De no aprenderlo o de no interpretarlo de forma errónea. Porque por más que quizás digas, no voy a enseñar, no voy a pararme en un púlpito, no voy a pararme en una clase para enseñar, y no importa cómo yo lo aprenda, sí importa. Porque Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere transformar tu vida, y si interpretas la escritura de forma equivocada, no va a producir el efecto que Dios quiere que produzca. Entonces, así sea que es solamente para tu propio beneficio personal, en tu casa, estudiando la Biblia, tenés que aprender a entender bien el mensaje, lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, veíamos también, para solamente repasar y para aquellos que no estuvieron, que puedan también recordar, conocer dónde estamos parados, es la simplicidad que habíamos visto de la Biblia, ¿no? Si bien parece que todo es complicado y hay muchas cosas diferentes y raras para poder aprender, la Biblia a su vez es simple, el mensaje es simple, que al punto veíamos que un niño lo puede entender, que lo podemos compartir con aquel que quizás no tuvo el privilegio de ir a estudiar y llegar a niveles muy altos. Demos cuenta de que la palabra de Dios fue escrita, es decir, Dios utilizó hombres, dice ahí en la propia escritura, hombres sin letra que no habían estudiado y del vulgo, ¿no? Es decir, de lo bajo, ahí para hablar de posición social, de aquellos que vos no le prestarías atención. ¿Por qué? Porque ¿qué va a saber si ni estudió? Pero dice la palabra de Dios que Dios escogió a esos hombres, ¿para qué? Para humillar a los sabios, aquellos que sí pensaríamos que por su reputación, por su estudio, por su elocuencia, a ellos tenemos que escuchar, pero no. Dios quería mostrar su poder usando hombres simples y comunes, sencillos. El mensaje es muchas veces un poco difícil de descifrar, pero a la vez es simple. Pero si uno tiene un corazón dispuesto y uno tiene un corazón ahí moldeable y dispuesto a aprender y a escuchar la voz del Señor, Dios va a permitirte comprender totalmente su palabra. ¿tá? Y también veíamos de la suficiencia de la Biblia, porque la palabra de Dios es todo, no hay más. No hay algo nuevo que le puedas agregar. No hay revelaciones que vengan ahora nuevas. Cabe destacar que el ser humano tiene una fascinación por las predicciones hacia el futuro. Por algo, el hombre siempre está pendiente ahí y tiene un gran espacio en los periódicos, en el informativo, en los canales de programas cualquiera sea, el horóscopo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere saber qué va a pasar en el futuro. No quiere que le caiga de sorpresa, quiere estar prevenido. Entonces, quiere conocer acerca del futuro e indaga acerca del futuro. Y siempre hay oportunistas, ¿no? Y detrás de todo eso, hermanos, tienen que saber bien claro que no hay personas con buenas intenciones haciendo esas cosas. Quizás lo hacen algunos desconociendo, pero detrás de todas esas cosas que están fuera de la palabra de Dios, fuera de las normas de Dios, está Satanás. Está Satanás. Lo vimos bien claro en 1 de Juan 5:19, que dice que el mundo está bajo el control y el dominio del maligno. Así que todo lo que venga por fuera de Dios, ofreciéndote arreglos, ¿verdad?, para tu familia, esto, lo otro, para mejorar tu vida económica, etcétera, todo tiene que ver con Satanás. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? Y el hombre tiene ese afán por conocer las cosas que van a pasar.
y sobre todo cuando hay momentos de gran turbulencia a nivel social. Cada vez que hubo pobreza, hubo hambruna y hubo decadencia en cuanto a la vida en paz, siempre apareció alguien trayendo visiones acerca del futuro. Por mencionar algo, allá por la Edad Media, cuando el mundo se estaba asumiendo bajo los golpes de la peste negra, ¿verdad? Que se estaba llevando a una cantidad de seres humanos, ¿verdad? Y la muerte estaba por todas partes. Apareció aquel famoso vidente, entre comillas, Nostradamus, ¿verdad? Que sigue hasta el día de hoy lanzando sus predicciones, ¿verdad? Y muchos hoy le prestan atención por cosas que aparentemente podían ser o sea, que pudieron haber sucedido o que casualmente parecerían que dan con la realidad. Hoy también, bueno, después aparecieron muchos más, pero hoy pasan cosas con Israel y Palestina, la pandemia, y aparecen, ¿verdad?, aquellos que empiezan a tirar fechas y a predecir el futuro, e incluso muchos usando la Biblia comienzan a decirle, ¿verdad?, a la humanidad, y mirá, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello en tal día, porque descubrí tal cosa en esto y lo otro, y hay que tener cuidado con todas esas cosas, porque el hombre siempre está propenso a prestarle el oído a esas cosas acerca de los eventos futuros, ¿no? Pero nosotros, hermanos, tenemos que prestarle atención solo a la palabra de Dios. Dios dijo que estas cosas iban a pasar, no nos tienen que tomar por sorpresa, no nos tienen que infundir temor. Dios dijo que todo esto era necesario, así como previo a su crucifixión. Él dijo que todas estas cosas eran necesarias, ¿no? Y que Cristo padeciera en la cruz y al tercer día iba a resucitar. Y todo lo que hoy está aconteciendo es necesario que pase, va a pasar y no podemos impedir que pase. Tenemos que dejar, incluso agradecer al Señor que pasen. ¿Por qué? Porque es parte de su plan que se está cumpliendo. Y nosotros solamente tenemos que confiar y tenemos que cumplir con nuestra tarea, que es predicar el Evangelio, a llevar la luz a aquellos que todavía están en tinieblas, hablarles de la esperanza que hay. ¿Por qué? Porque un día va a ser demasiado tarde y ya no va a haber oportunidad. Entonces, esa debe ser nuestro enfoque principal al día de hoy, ¿no? Yendo al libro de Jonás, que habíamos nosotros dicho para poder hacerle algunas preguntas a este libro de Jonás. Jonás era un hombre elegido por Dios para ser profeta, Profeta no quiere decir siempre que tiene que decir lo que va a pasar en el futuro. El profeta podía predicar y hablar acerca de las cosas simples que iban a pasar en el momento, el mensaje inmediato. El profeta literalmente era el que hablaba por Dios, en boca de Dios, podríamos traducirlo, ¿no? O explicar la raíz de esa palabra para poder entenderlo. Era el que hablaba por Dios al pueblo de Israel. En este caso va a hablar a Nínive, una ciudad que se encontraba ahí específicamente en lo que hoy, bueno, el imperio asirio, hoy lo que es Irak. Saben que la ciudad de Nínive, no sé si ustedes buscaron información, pero la ciudad de Nínive estuvo muy bien cuidada hasta hace pocos años. La ciudad de Nínive estuvo ahí preservada hasta el 2016 en Irak. En el 2016 se levantó el Estado Islámico, ¿verdad? En el famoso ISIS en Irak para levantar ese Estado Islámico. Y ellos terminaron con toda la ciudad de Nínive, lo que quedaba, ¿verdad? Y hoy quedó reducida a ruinas solamente. Pero era una reliquia, era un lugar muy visitado turísticamente, ¿verdad? Por la arqueología, por todo lo que era la historia. Es lindo poder ver que lo que leemos en la Biblia también está ahí, podemos tocarlo, palparlo, ¿verdad? En la vida real. La ciudad de Nínive entonces permaneció en muchas de sus estructuras hasta poco tiempo ahora, hasta el 2016,
2017. Lamentablemente el Estado Islámico destruyó cantidad de obras que tenían siglos de historia y se perdieron. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ahí donde se encuentra hoy la ciudad de Mosul, ahí se encontraba Nínive, ¿sí? Así que si vas a un mapa de la actualidad y vas a Irak y encontrás la ciudad de Mosul, vas a ver que ahí justamente se encontraba Nínive. Esta ciudad se caracterizaba por ser una ciudad muy malvada. Una ciudad muy malvada, que cometía atrocidades terribles a sus enemigos. Y una de las atrocidades más grandes que hacían es que eran traidores, porque ellos hacían alianza con sus enemigos, le daban la mano, ¿verdad? Le tendían la mano en señal de amistad, y después se daban vuelta y los convertían en sus esclavos, los mataban y hacían cantidad de cosas, ¿verdad?, con ellos. Tenían prácticas de tortura inimaginables. Bueno, pueden buscar información, eso es parte de la hermenéutica también, ¿verdad? Buscar información para comprender qué era, hacia quién se dirigía Jonás y por qué Dios quería llevar el mensaje de arrepentimiento, ¿verdad?, a este pueblo, a Nínive. Entonces, Jonás era hijo de Amitai. Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque era una ciudad que dice que tenía como varios días de camino para poder pasar, la verdad, de un lugar a otro. Y ahí algunos sacan cuentas, ¿verdad?, en cuanto a los kilómetros de ancho que tenían, pero imaginemos que sería una ciudad parecida a lo que hoy es Montevideo, ¿no? Una ciudad tremendamente grande, 1 millón y algo de habitantes también ahí en Nínive. Y todos, como dice la palabra de Dios ahí en Jonás, no sabían, dice, distinguir la derecha de la izquierda, es decir, no sabían en qué lío estaban metidos. Y el pecado más grande de Nínive era la idolatría, era la cantidad de dioses que tenían. Y hoy podemos ver también lo mismo en muchas naciones. India hoy es un país que está siendo golpeado por la pandemia, es un país que tiene miles de dioses. Y así como ellos también, hay otros que tienen solamente un dios. Podemos hablar de Arabia Saudita, que tienen solamente un dios, pero un dios equivocado. Entonces, tenemos ahí también que la realidad de Nínive, si bien fue específica ese mensaje, hoy tenemos y podemos aplicarlo a muchas naciones hoy día. Y eso es justamente el ejercicio que tenemos que hacer en la hermenéutica. Es ese ejercicio que tenemos que ir viendo, ¿verdad?, de qué forma se puede aplicar sin desvirtuar el mensaje, sin alterar el mensaje. Dios le estaba hablando a Nínive. No, eso no se cambia. No es que Dios le está hablando a Uruguay, no. Dios le estaba hablando a Nínive específicamente, en el 600 a.C. aproximadamente. Entonces, en ese momento, hoy sí puedo aplicarlo. Bueno, así como Nínive estaba sumergida en la idolatría, hoy podemos ver que India, Arabia Saudita, Estados Unidos, el mundo entero está bajo la idolatría. El hombre en sí está sumergido, inmerso en la idolatría. Porque quizás no adora a un Baal, quizás no adora a una diosa como allí, se me fue el nombre ahora, pero en la India muy conocida. Pero sí hoy el hombre tiene como Dios al dinero, tiene como Dios a su propio cuerpo, tiene como Dios su propia familia, el trabajo, y podríamos decir cantidad de cosas, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de poder aplicar el mensaje a nuestras vidas sin alterar el mensaje. Era Nínive, perdón, ahí está clarito en el capítulo 3 de Jonás, dice, era Nínive conforme grande en extremo de 3 días de camino.
Era una ciudad muy grande, pero perdida totalmente en el pecado, en el error. Ahora, Dios dice que Jonás tiene que ir y predicarle para que se arrepienta. Ahí se puede aprender también inmediatamente lo que es la misericordia de Dios y que el mensaje de Dios y de perdón estaba disponible desde antes de Jesucristo, no solamente para los judíos, sino que también para el gentil. Porque así como Dios trató con su pueblo, vemos que a una nación pagana también Dios quería salvar. Y se preocupó en llevar a Jonás para que predicara. Ahora Jonás desobedeció a Dios y se fue al opuesto, al otro lado, ¿no? Y se fue y tomó una nave para Tarsis. Ahora, ¿por qué Jonás hizo eso? ¿Alguno tiene idea por qué Jonás se fue para Tarsis? Si era un hombre que había sido escogido por Dios, un hombre que estaba en contacto con Dios, en comunión con Dios, era un desobediente, era un rebelde. No. Perdón, pastor. Buenas tardes, buenas noches. Sí, adelante, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas noches con los que están allá. Bueno, hay varias razones se explican porque Jonás era un nacionalista. Él creía como buen judío que la salvación solamente era o que Jehová era únicamente para el pueblo escogido por él. Nínive, en cambio, es la otra cara de la moneda, digámoslo en el contexto de Pablo, eran los gentiles, ¿no? Y pues es uno. Otra razón es porque ante esta situación él comete algo mucho más grave y delicado, que es negarse a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y alguien dijo que su apellido de Jonás era Contreras, ¿no? Porque en vez de irse al norte se quiso ir al sur. Y ese gran pez, que me imagino que tendría una dentadura de jeve o algo especial, ¿no? Lo tuvo 3 días y cuando se arrepiente y llora, pues nada menos que aparece al frente de Nínive, ¿no? O sea, Dios encaminó sus pasos, pero con su soberana voluntad, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que ver, ¿no? Y comprender también que nosotros nos comportamos también como Jonás. Estamos preparados para acusarlo a Jonás, ¿no? Y decir, ¿cómo vas a desobedecer a Dios? Pero hermanos, si somos sinceros nosotros también, quizás no tenemos un mandato, y sí lo tenemos, pero no específico como el de Nínive, de ir específicamente a tal lugar y darnos vuelta, pero Dios nos mandó que vayamos y predicáramos el Evangelio a toda criatura, y a veces no lo hacemos, nos rehusamos, ¿verdad? Nos vamos para el otro lado, estamos actuando como Jonás, y ahí te das cuenta, ahí ya tenés una aplicación a tu vida, sin desvirtuar el mensaje. Pero Jonás no era un hombre rebelde, no era un hombre desobediente, sino que también se vio en conflicto con sus propios sentimientos, ¿no? Porque acabo de decirles, y pueden ustedes estudiar e indagar más acerca de la ciudad de Nínive, y ver cómo era la gente en ese entonces, y ver las maldades que hacían. Y ¿por qué Dios me mandase a mí a predicarle a esta gente? Sumándole, Marcelo, como bien decía el hermano, el carácter nacionalista que perduró por muchos años pastor, en el corazón de... Sí, 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 Silvia, no, sí. que yo pienso que, o sea, leyéndolo, ¿no? Que él se encontraba como entre la espada y la pared, porque él veía a Nínive como una ciudad de gentiles, pero también reconocía la misericordia de Dios. O sea, que de última Dios los iba a perdonar, como a nosotros, ¿no? Por gracia, aunque él no sabía eso en ese momento, eh, es como que ese Dios, como dice, creo que en el capítulo 2, ese Dios que había hecho el cielo y el mar y la tierra y todo, no iba a destruir su propia creación, no se iba a contradecir. Entonces era como un sentimiento encontrado de desobedezco porque sé que después Dios los va a perdonar. Entonces muchas veces nosotros también, a mi vida por lo menos aplica,
aplicó, que a veces pensamos, no se lo merece que lo perdone, que Dios lo perdone, desde mi óptica, ¿no? Y no pienso que Dios me perdonó a mí, pero pienso, bueno, a fulano no se merece que Dios lo perdone, porque hizo tantas cosas. Por ejemplo, pensamos en casos extremos como un violador o alguien que mata o algo así, y pensamos, no se merece el perdón de Dios. Y Dios tiene el perdón para ellos también, si se arrepienten, obviamente, ¿no? Y creo que Jonás sentía como un hombre común, igual que nosotros, eh, tenía esos sentimientos encontrados. Y a mí en esa parte principal le aplicó eso del sentimiento encontrado de ¿por qué Dios lo va a perdonar? Sin pensar que también nos perdonó a nosotros, ¿no? Sin merecerlo. Exactamente. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Atilio, tenés que habilitar tu micrófono, que está silenciado. Perdón. No, usando un poco lo que había anticipado usted de cómo era la zona de Nínive, ¿no? La ciudad. Y creo, si mal no recuerdo, que él no quería ir, pero porque sentía temor. Sabiendo como qué clase de gente había, no quería ir. Dice, si voy me matan. Creo que viene por ahí la mano. Bien, 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 sí. Impecable. Vieron cómo indagando, estudiando y yendo, ¿verdad? Buscando información, uno puede ir descifrando parte de lo que se puede descifrar, porque en realidad nunca vamos a poder saber eh, realmente por qué se dio la vuelta a Jonás, hasta que no le preguntemos a él personalmente cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Porque, claro, podemos nosotros ver que poniéndonos en el lugar de Jonás y analizando lo que vamos a ver ahora más adelante también, lo que es el contexto histórico, social, cultural, para poder entender el mensaje. ¿Por qué pasó lo que pasó? Jonás se va y como bien decían ustedes, hermanos, en parte por su carácter nacionalista de creer y eso se mantuvo por muchos años, incluso hasta el Señor Jesucristo tuvo que eh, luchar, o sea, predicar, hablar en contra de eso, incluso también allá Pedro le costó muchísimo que la salvación era para los judíos, pero también para los gentiles, para todos. Entonces, en parte va por ahí, en parte va también por, como compartía la hermana Silvia, de la maldad que ellos hacían y que, si somos sinceros, Jonás luchaba con un conflicto en su corazón por sus sentimientos humanos, pero mirá la maldad que hacen, cómo los van a predicarles a ellos, perdonarles a ellos, ¿no? Y podríamos, mirar, ir a algo más cercano en nuestra historia, y podríamos irnos allá al año 1944. Imagínate que Dios te manda ir a predicarle al Evangelio, te dice literalmente andá y hablarle, más sabiendo que ya tenías el mandato, de ir a hablarle en aquel entonces a Hitler, aquel que estaba, ¿verdad?, liderando la Segunda Guerra Mundial por su fanatismo de querer ser Dios, de querer dominar el mundo y de levantar un imperio por 1000 años. Entonces, tenés esa disyuntiva de ir a predicarle a este hombre, sabiendo que tiene la oportunidad de salvarse, que puede arrepentirse, pero también conociendo las atrocidades que ha hecho, millones muriendo bajo sus órdenes, ¿verdad? Asesinatos, torturas, niños muriendo por causa de él de formas inimaginables. ¿Irías a predicarle, a testificarle? Sería algo que no sería tan ligero de contestar, ¿no? Como Sería algo poner la cabeza.
Poner la cabeza en la guillotina, más o menos. Claro, y ahí va muy de la mano también con lo que dice Atilio, ¿verdad? Por el miedo también de su propia persona, de su propia integridad física. Y todas estas cosas son válidas y podemos comprender un poco más el hecho de por qué Jonás se dio la vuelta. No tanto por ser rebelde a Dios, porque terminó obedeciendo. Incluso su relación con Él la podemos determinar como bien cercana a Dios, al punto que se enoja con Dios, ¿no? Y nos vemos reflejados en muchas áreas de la vida de Jonás y nos podemos ver nosotros mismos ahí. Y hoy me pongo a pensar, porque el mensaje es ese justamente, la aplicación y la hermenéutica te lleva a eso, a aplicarlo en mi vida hoy. Y pienso, si yo fuera como Jonás, si alguien le hace algo, por ejemplo, a mi hija, ¿verdad? Yo estaría dispuesto a predicarle, a mostrarle el amor de Cristo. ¿Se dan cuenta? Que hay muchas cosas, muchas situaciones que en teoría nosotros podíamos reaccionar de determinada forma y sentados, ¿verdad? Hablando de una forma, pero ni Dios permita pasarlas, vivirlas. Jonás no era que estaba sentado, ¿verdad? Y viendo a ver si le escribía una carta. Jonás tenía que ir, entrar a Nínive, caminar por Nínive, predicar a unos que eran hostiles hacia él. Su vida corría peligro. Las maldades que hacían no merecían el perdón de nadie. Entonces, Jonás estuvo bien, estuvo mal. Obvio que desobedeció la voz de Dios, la voluntad de Dios. Sufrió el castigo, terminó viendo la oposición y de parte de Dios hasta que terminó haciendo su voluntad. Dios le habló también de forma amorosa, cuando ahí sentado bajo la calabacera, ¿verdad? Le dice, si vos te enojaste por esta calabacera, que ni la plantaste, ni hiciste nada, imagínate yo que soy el que formó a esta gente, que le dio vida a esta gente. ¿Cómo no lo voy a amar? Entonces, todo el mensaje de Jonás, nosotros entendiendo la historia, el contexto, la información, la situación y hacia quién iba dirigido, podemos comprender un poquito más lo que quiere decir, ¿no? Y podemos identificarnos, podemos aplicar el mensaje y podemos, aunque el mensaje fue exclusivamente para la historia de Jonás yendo a Nínive para predicarle a ellos, podemos aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. De eso trataba, hermanos, también. Una cosita para meterle ahí, Marce. Es interesante o es tal vez incomprensible, ¿no? Pensando tal vez como evangelista Jonás, no poder disfrutar, ¿no? Yo no sé, realmente no sé en cuanto a historia, qué tantos ataques habrán sufrido los judíos en manos de los ninivitas en ese tiempo. Probablemente tal vez haya pasado algo, inclusive hasta con familiares de ellos, no lo sé, de Jonás digo, ¿verdad? Pero qué loco, ¿no? ¿Quién no le gustaría poder tal vez decir, voy a un lugar y comparto la palabra y que se conviertan todos y poder disfrutar de ver que hubo fruto, ¿no? Pero no sé tanto si era que tenía miedo de lo que le fueran a hacer, porque en definitiva él prefiero morir, tírenme acá al mar, ¿viste? No creo que haya sido porque supiera surfear o porque supiera nadar muy bien, ¿verdad? Como que él estaba dispuesto a morir en vez de que los ninivitas fueran perdonados. Pero sí pensaba en esto, digo, a veces nos puede pasar de que tenemos miedo a morir, o miedo a arriesgarnos, o miedo a dejar de lado alguna cosita nuestra, pero en definitiva siempre estamos pagando un precio. Él estaba pagando un precio caro, no fue gratis el pasaje, ¿verdad?
como decía el pastor para Jonás Contreras, ¿verdad? No fue gratis. Y el precio que tuvo que pagar él al ser tirado, al estar en el vientre del pez y todo eso, tampoco fue gratis. Estaba dispuesto a pagar un precio por desobediencia, y siempre pasa, ¿no? Interesante. No sé, algo que ¿me escucha? Sí, bajo, pero se escucha. Ya. Algo que pensaba en esto de Jonás, que a pesar de su desobediencia, a pesar de su malcriadez contra Dios, ¿no? Me hace pensar que Dios en sí, la obra es dependiente de Dios, ¿no? La obra es dependiente de Dios porque Dios pudo utilizar a otro hombre, dejarlo de lado a Jonás, ¿no? Un hombre de mal carácter, un hombre que se enojaba por los milagros que Dios hacía, y él pudo utilizar otro hombre, pero como la obra es de él, aún siendo un carácter Jonás pues perverso, ¿no? Con enojo, aún así él pudo utilizarlo para salvar a muchísima gente, ¿no? Y creo que en toda la Biblia él es el mejor evangelista, ¿no? De toda la Biblia, porque, bueno, el otro es pues Pedro, ¿no? Pero vemos que a Jonás, aún así, Dios lo había utilizado grandemente, ¿no? Entonces eso me hace pensar que la obra mucho depende de Dios más que de las personas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, siempre depende de Dios, ¿no? Pero Él nos quiere usar a nosotros. Y a la misma vez que nos usa, nos va enseñando. Pero vieron, a ese punto quería llegar, ¿no? De que vean lo básico de la hermenéutica, porque ustedes ahí tienen mucho para buscar, ¿no? Recién lo compartía Cristian, un dato para poder buscar en la historia la familia de Jonás, qué relación tuvo con el imperio asirio, cuántos ataques hubieron del imperio asirio hacia los judíos, cuánta maldad sufrieron ellos o daño por parte de los asirios, de la cual Nínive era la ciudad más grande y más importante. ¿Quién era Amitai, el padre de Jonás? Muchos datos, ¿verdad?, que te van a ayudar a poder comprender mejor el punto, ¿no? O sea, el mensaje. Y se han dado cuenta que la interpretación es una, pero hemos visto cuántas aplicaciones ya. Eh, Vimos ahí, Atilio compartía, ¿verdad? Silvia compartía también, el hermano ahí, Víctor también, Ruber, varias aplicaciones, ¿verdad? Y podríamos pasar más tiempo viendo de cada versículo o de cada fracción de ese mensaje una aplicación a tu vida en particular. Y por eso siempre hay mucho para masticar de un texto, ¿no? Pero nunca podemos... Marcelo, ¿De dónde está? Sí. no, que otra cosa que yo veía también, que también aplicó a mí, el hecho de la desobediencia, que siempre trae una consecuencia, ¿no? Pero que también trae una consecuencia para los demás. Y eso después lo vemos en el Nuevo Testamento para la iglesia, ¿no? Cuando dice que uno en la iglesia se duelen todos, y cuando uno se alegran todos, o Amán también en el Antiguo Testamento, ¿no? De que la consecuencia no es solamente para uno la desobediencia de Dios, es también para, o sea, en nuestro caso para la iglesia, y como en el caso de Jonás fue para todo el barco, y cómo a pesar de todo eso, se convirtieron los del barco. Ya ahí empezó el cambio. No tuvo que llegar a Nínive para que hubiera arrepentimiento, porque los del barco, cuando le preguntan a él de dónde viene, después ellos ofrecen sacrificio a Jehová y reconocen a Dios, al Dios verdadero, digamos, a pesar de que ellos habían clamado a sus dioses y todo eso, ¿no? Los del barco reconocen que el Dios verdadero fue el que realmente calmó las aguas. Y cómo tenemos que ver nosotros cuando tomamos decisiones en nuestras vidas, si estamos
perjudicando a otros, a terceros, a la Exactamente. iglesia, a la familia, a los hijos, no sé, ¿no? Ser sabios, como dice el proverbio, ¿no? Al tomar una decisión de valorar todo. Y creo que Jonás no fue en ese momento tal vez consciente de todo esto que nosotros estamos viendo ahora, pero al leer la palabra, por algo Dios lo dejó ahí, este libro tan chiquitito, pero con tanta enseñanza, ¿no? De que, y también nos muestra que la Biblia es un todo, que Jonás no está ahí de casualidad, porque es como, sí, vemos la desobediencia, vemos la misericordia de Dios, vemos todo eso, pero vemos como que todo eso, ¿no? Que las consecuencias de tomar malas decisiones, y bueno, yo marqué algunos versículos de concordancia en el Nuevo Testamento también de, de gente, asimismo el mismo Pablo, ¿no? Y Pedro, que no quería predicarle a los gentiles, Exacto. y la pelea Pablo y Pedro por eso mismo, ¿no? Por considerar que los judíos eran los únicos Que dueños de la podían. salvación, digamos. Sí. Entonces, es un libro tan chiquito, la verdad que sacar tanto. No, no, hay mucha enseñanza, y hermano, justamente este es el propósito de la hermenéutica, ¿no? Que en tu estudio personal, en tu estudio personal de la escritura, puedas descubrir todo esto y puedas encontrar toda esta enseñanza y puedas encontrar aplicaciones a tu vida, puedas conocer verdaderamente lo que Dios quería decir, cómo Dios trató con Jonás en este caso específico, ¿no? Entonces, para adelantar un poquito y avanzar, este libro de Jonás también nos mete un poquito en lo que el capítulo 3 del libro, si lo pudiste leer, habla, ¿no? En cuanto al análisis histórico y cultural de la ciudad de Nínive, del mensaje sobre el cual se escribió este libro de Jonás. Porque, como decíamos al principio con el ejemplo de Atilio y Rubén, esa carta que iba a ser leída dentro de 500 años, necesita enmarcarse en un periodo histórico, ¿verdad? Y cultural para poder entenderlo. Y hay que poder entender justamente eso de Jonás y de Nínive. Un análisis contextual también, ¿no? Hay que poner el libro en un contexto, ¿no? Porque Nínive se arrepintió, pero después Nínive volvió a ser peor de lo que era antes. Y después Dios sí la destruyó, ¿verdad? Ya el profeta Nahum dice, ¿no? Que Nínive iba a ser destruida y fue destruida, y con alegría anunciaban la destrucción de Nínive, ¿no? Después, el análisis también, analizar lo que dice el texto en sí, lo que es el léxico, cómo está escrito, para poder determinar quién escribió la carta, el libro, la porción del texto. Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a las cartas de Pablo y después llegamos al libro de Hebreos, ¿no? A la carta a los Hebreos. ¿Y quién escribió la carta a los Hebreos? Lucas. Eso es una gran interrogación. Anónimo. Anónimo. No se sabe. Miren que los más eruditos han pasado tiempo tratando de buscar quién fue el que la escribió y no han podido llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque conociendo cómo escribía Pablo, y escribió todas sus cartas iguales, ¿cómo hizo la excepción con una? ¿No? Entonces ahí se descarta a Pablo como el autor de la carta a los Hebreos. ¿Pero quién fue? ¿No? ¿Pero cómo se pudo descartar a Pablo? Por conocer cómo escribía. Es como cuando a veces nos dicen, cuando nosotros actuamos,
de una forma diferente a la que actuamos siempre, nos dicen, pero vos no sos así, te desconozco. ¿Nunca te dijeron eso? Qué vergüenza que uno pasa, ¿no? Cuando te dicen, no, pero vos no sos así, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque estamos saliendo de nuestro estilo, ¿verdad? De lo que somos. Entonces, con Pablo escribía todas las cartas, ¿verdad? Y conociendo su forma de escribir, se puede sacar la conclusión de que no escribió hebreo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para poder comprender quién escribió determinado libro, determinado texto, y poder estudiarlo, ¿verdad? Y poder entender también el escritor, para ver su forma, su estilo, su característica, para poder comprender también el mensaje. El análisis teológico también y el análisis literario, ¿no? Dios usó muchas cosas para escribir, para que llegara a la Biblia a nosotros hoy, diferentes formas, estilo literario, poesía, por ejemplo. Un libro allá que muchos quieren a veces evitar, incluso a veces hasta predicar, ¿no? O enseñar, porque por su contenido, ¿no? Que a veces le disparan un poco a la gente, el Cantar de los Cantares, ¿no? Ese es un libro con contenido, podríamos decir, erótico, que uno dice, ¿cómo este libro acá, ¿no? en la Biblia? Pero tiene un estilo y un porqué, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 nos hablaba de todas esas cosas, ¿verdad? De cómo analizar la historia, la cultura, lo que es el contexto del pasaje, para poder comprender a cabalidad lo que quería decir el texto. Y entonces eso nos lleva que en Jonás aparece algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo castigó Dios a Jonás por haberle desobedecido? Es lanzado del barco, ¿y qué pasa cuando es lanzado del barco? Es llevado a la fuerza. ¿Cómo? Es llevado a la fuerza. Sí, pero ¿quién se lo comió primero? Club. El gran pez. Exactamente, se lo comió un pez, exactamente. Y estuvo en el vientre del pez 3 días, dice, 3 noches, y después fue devuelto. Ahora, ¿eso fue real o es una metáfora? Vamos a dejarlo para la segunda parte, vamos a tomarnos un descanso, ahí unos minutos, y nos va a llevar a lo que les quería comentar acerca de eso, ¿sí? Así que, Cristian. Muy bien. Sí, ahí, para los que no saben, el nombre del gran pez es Glub. Así dice en la canción de Juana no le hizo caso, allá Glub se lo comió, dice, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marce. Y el autor de Hebreos lo dice en el último capítulo. A ver si van a ver ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Dar gracias a Dios, ¿verdad? En la parte práctica, hermanos, traten de ir, Marce lo va remarcando, pero vayan anotándolo, va dando, viste, ciertos datos, ciertas pautas de cosas que debemos tenerlas como herramientas, ¿verdad? Y dar gracias a Dios, porque se va viendo también en la práctica, ¿viste? Y él nos había dicho, esto tiene que ver mucho con práctica, 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 práctica. Y dar gracias a Dios por eso, ¿sí? Por ejemplo, hoy, yo no sé cuántas veces pasé, tal vez por 2 de Timoteo 3:17. El hombre de Dios, ¿verdad? Enteramente, para que el hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y pensando, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios quiere? Y yo siempre pensé en cuanto a lo que es ministerio. Pero hoy, bueno, ahí mientras preparaba, ¿verdad? Dios, la primera obra que Él quiere para con nuestras vidas es que estemos con Él. Y aquellos que tenemos familia, que podamos cuidar la familia. Y después, en el trabajo, iglesia y todo lo que se te venga,
Y a veces uno puede llegar, a veces por una interpretación rápida, mala, o liviana, ¿verdad? Caer en descuidos o en malas aplicaciones. Marce decía ahora, aún para tu devocional. Y bueno, hoy justamente le compartí a los hermanos ahí en el tiempo devocional y les comparto a ustedes también, hermanos, pedirles que estén orando, tenemos que, estoy en un proceso, ¿verdad?, también de crecimiento y de tratamiento de Dios conmigo y con mi familia, y aún cosas que tengo que tomar decisiones, ¿verdad?, en cuanto a cargas ministeriales, ¿verdad?, en que uno a veces se va poniendo y bueno, así que les agradezco también que puedan orar por nosotros, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un recreo. ¿Son qué hora es? A ver. Y 58 van a ser, ¿verdad? A las 8 sería. A las 8 tenemos ahí, regresamos, ¿sí? Muy bien. Fenómeno. Si alguno tiene alguna pregunta, se la anota y ahí la tira antes de que arranque Marce con verdad si fue literal o fue figurativo, ¿no? Señor los bendiga.